Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. En las últimas horas, una información ha sacudido a México y lo que acaba de suceder en el Senado de la República te va a dejar sin palabras. 58,000 personas marcharon en Sinaloa exigiendo paz. 58,000. ¿Y sabes qué hizo el gobernador Rubén Rocha Moya? Se burló de ellos, los felicitó como si fuera una porra y les dijo que no eran suficientes para que él renuncie. Y mientras los organizadores de esa marcha viajaban a la Ciudad de México para ser escuchados, el Gabinete de Seguridad Federal fue recibido en Culiacán con una balacera que dejó 11 personas sin vida. 11, el mismo día que llegaban a resolver la crisis. Así está Sinaloa, así está México. Y lo que te voy a revelar sobre lo que denunciaron estos ciudadanos valientes, sobre el narcoestado que ya nadie puede negar y sobre el reto que le lanzaron a Claudia Sheinbaum, te va a hacer hervir la sangre. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta Sinaloa si crees que el gobierno ha abandonado completamente a ese estado, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender por qué 58,000 personas arriesgaron sus vidas para salir a las calles a gritar «Ya basta». Y aquí viene lo que nadie te está contando, lo que los medios apenas tocaron, lo que el gobierno quiere que olvides. El domingo 7 de septiembre, 58,000 ciudadanos salieron a las calles de Culiacán. Mujeres, hombres, niños, empresarios, trabajadores, familias enteras, gente que aún con miedo decidió transformar ese miedo en valentía y convirtieron su terror en un grito desesperado y colectivo que dice «Queremos vivir en paz». Y no fue fácil, porque en Sinaloa salir a protestar puede costarte la vida. Piénsalo bien, en un estado controlado por el crimen organizado, donde las balaceras son cosa de todos los días, donde desaparecen personas a plena luz del día, 58,000 ciudadanos decidieron salir a la calle, decidieron arriesgar todo, decidieron enfrentar el miedo. Y lo hicieron porque ya no les queda otra opción, porque el gobierno los abandonó, porque nadie los escucha, porque están solos. Y la respuesta del gobernador Rocha Moya fue aplaudirles y felicitarlos como si fuera un chiste, como si su dolor no importara, como si sus muertos no contaran, como si 58,000 personas gritando «Ya basta» fuera motivo de celebración y no de vergüenza. Ese es el nivel de cinismo, ese es el nivel de desprecio, ese es el gobernador que Morena defiende y protege. Y los organizadores de esa marcha no se quedaron callados, viajaron a la Ciudad de México, fueron recibidos en el Senado de la República y lo que dijeron ahí debería estar en todos los noticieros del país, pero no lo está, porque al gobierno no le conviene que escuches esto, porque lo que revelaron destruye la narrativa oficial, porque lo que denunciaron confirma lo que todos sospechamos, pero nadie se atreve a decir en voz alta. Marta Reyes de Coparmex, Sinaloa, lo dijo claro: hemos hecho un grito desesperado al municipio, al estado, y han sido oídos sordos. En Sinaloa, la violencia no es una estadística fría, es la ausencia de un hijo que no regresó, es el negocio que tuvo que cerrar por extorsión, es el empleo que se perdió porque la inseguridad no permitió crecer. Y sus palabras resonaron en ese salón del Senado, porque no estaba hablando de números, estaba hablando de personas, de familias destrozadas, de sueños rotos, de vidas truncadas, de un estado entero que vive en el terror mientras el gobierno mira para otro lado. Comenta «Ya basta» si crees que el gobierno debe escuchar a los ciudadanos de Sinaloa. Y las cifras que revelaron son devastadoras. Más de 25,000 empleos perdidos en un año. 25,000 familias que se quedaron sin sustento, 25,000 personas que ya no pueden llevar comida a sus casas porque la inseguridad destruyó la economía. Y no son solo números, son papás que no pueden pagar la colegiatura de sus hijos, son mamás que tienen que elegir entre comer o pagar la renta, son jóvenes que ven cómo su futuro se desvanece en un estado que el gobierno abandonó. Cerca de 100,000 personas desplazadas de sus hogares, 100,000,
familias enteras que tuvieron que abandonar todo y huir porque el gobierno no puede protegerlos, gente que dejó atrás su casa, su trabajo, su vida, sus recuerdos, todo lo que construyeron durante años, y se fueron. Huyeron de su propio estado, de su propia tierra, como refugiados en su propio país, porque quedarse significaba arriesgar la vida. La matrícula de estudiantes universitarios y de nivel básico bajó más del 15%. Los jóvenes se están yendo, las familias se están yendo, Sinaloa se está vaciando. Los que pueden huir, huyen. Los que no pueden, se quedan a merced de los criminales, a merced de un gobierno que los abandonó, a merced de un gobernador que se burla de su dolor. Y hay un dato que me dejó helado, un dato que debería ser noticia nacional, un dato que debería indignar a todos los mexicanos. Los niños en las primarias de Sinaloa han adoptado un protocolo para tirarse al piso cuando hay balaceras. Niños en las escuelas, aprendiendo a sobrevivir en lugar de aprender a leer, aprendiendo a esconderse debajo de los pupitres en lugar de aprender matemáticas, aprendiendo que las balas pueden entrar por las ventanas en cualquier momento. Imagínate ser un niño de 6 años y que tu maestra te enseñe qué hacer cuando escuchas disparos. Imagínate crecer con ese miedo. Imagínate que esa sea tu normalidad. Eso es Sinaloa hoy. Eso es lo que el gobierno de Morena ha permitido que pase. Eso es lo que Rocha Moya celebra y aplaude. Niños traumatizados, niños aterrados, niños que en lugar de jugar aprenden a sobrevivir balaceras. Y el abogado Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, fue todavía más directo. No se guardó nada. Habló con la verdad que el gobierno quiere silenciar. Dijo, vivimos en un narcoestado, y me atrevo a decir más que un narcoestado, un estado gangsteril donde la criminalidad permeó el combustible, la agricultura, el narcotráfico y muchas otras actividades. Un estado gangsteril. Esas fueron sus palabras. Un abogado reconocido, presidente de una alianza nacional, diciendo en el Senado de la República que México es un estado gangsteril, que el crimen organizado ya no solo controla el narcotráfico, sino todo. El combustible, la agricultura, los negocios, la política, todo está permeado por la criminalidad. Todo está contaminado, todo está podrido, y denunció algo que todos saben, pero nadie dice en voz alta, que hubo un pacto, pero no un pacto con los ciudadanos, un pacto con el crimen organizado. Vía presidenta Sheinbaum, vía Andrés Manuel López Obrador, vía Rocha, se pactó con los delincuentes. Esas fueron sus palabras exactas. En el Senado de la República, frente a las cámaras, acusando directamente al gobierno de pactar con los criminales, de traicionar al pueblo, de vender a México, y nadie lo desmintió. Nadie salió a decir que era mentira. Nadie presentó pruebas de lo contrario, porque no las hay, porque el pacto existe, porque los abrazos, no balazos, siempre fueron un acuerdo con el crimen organizado, disfrazado de política de seguridad. Y los resultados están a la vista. 100,000 desplazados, 25,000 empleos perdidos, niños aprendiendo a tirarse al piso, balaceras diarias, y un gobernador que aplaude y se burla. Comenta Narcoestado, si crees que México ya cruzó esa línea hace mucho tiempo. Y mientras estos ciudadanos valientes denunciaban la situación en el Senado, ¿sabes qué estaba pasando en Sinaloa? El gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum estaba sesionando en Culiacán. El secretario de Seguridad llegó supuestamente a coordinar acciones para pacificar el estado. Llegó con escoltas, llegó con helicópteros, llegó con todo el aparato del estado, y ese mismo día, a pocos kilómetros, en Navolato, hubo una balacera que dejó 11 personas sin vida. 11 personas, el día que llegaba el gabinete de seguridad, como si los criminales les estuvieran mandando un mensaje, como diciéndoles, aquí mandamos nosotros, no ustedes, como burlándose del gobierno en su cara, como demostrando que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, sin ninguna consecuencia. Y el gabinete de seguridad no pudo hacer nada, solo sesionar, solo emitir comunicados,
solo prometer acciones que nunca llegan. Y la senadora Lili Telles, que fue quien recibió a los organizadores de la marcha, lanzó un reto directo a la presidenta, un reto que debería avergonzar a cualquier gobernante con un mínimo de dignidad. Le dijo: la reto, presidenta Sheinbaum, a que no le tenga miedo al pueblo, a los representantes del pueblo de Sinaloa que están aquí en el Senado y que tienen todo el derecho de exigirle que ya ponga orden. Y fue más allá. Dijo algo que resume perfectamente la situación, algo que todos pensamos, pero pocos se atreven a decir. Estamos hartos de que usted diga que no tiene miedo, pero solo de palabra, presidenta, porque en sus actos, en los hechos, la vemos con mucho miedo. No puede con Sinaloa, menos puede con todo México. Y tiene razón. Claudia Sheinbaum habla mucho, promete mucho, pero no hace nada. Dice que no tiene miedo, pero no va a Sinaloa. Dice que va a pacificar el país, pero las balaceras continúan. Dice que tiene una estrategia, pero nadie la ve. Puras palabras, puras promesas, pura simulación. Y mientras tanto, la gente sigue muriendo. Las familias siguen huyendo. Los niños siguen aprendiendo a tirarse al piso. Y esto lleva un año completo de esta llamada narcoguerra en Sinaloa. Un año desde que el Mayo Zambada fue capturado en Estados Unidos. Un año de balaceras diarias. Un año de desaparecidos que nadie busca. Un año de negocios cerrados por extorsión. Un año de familias huyendo de su propia tierra. Y el gobierno no ha podido hacer nada. Absolutamente nada. Cero resultados. Solo excusas, solo mentiras, solo simulación. Y lo más indignante es la respuesta de Claudia Sheinbaum cuando capturaron al Mayo Zambada, porque en lugar de celebrar que Estados Unidos capturó a uno de los capos más buscados del mundo, se enojó, reclamó al gobierno estadounidense, se indignó, como si capturar a un narcotraficante fuera algo malo, como si detener a un criminal fuera una ofensa. ¿Qué clase de presidenta se enoja porque capturan a un capo? ¿Qué clase de gobierno defiende a los narcotraficantes? Y ahora quiere culpar a esa captura por la violencia en Sinaloa. Quiere decir que todo se descompuso porque Estados Unidos capturó al Mayo, pero la senadora Telles lo dijo claro. La situación no se agrava por la captura de un criminal, se agrava porque no capturan a los criminales. Así de simple. La violencia existe porque el gobierno no hace su trabajo, porque prefieren pactar a combatir, porque prefieren los abrazos a la justicia. Comenta Rocha si crees que el gobernador de Sinaloa debe renunciar. Y hablemos de Rubén Rocha Moya, el gobernador que se burló de 58,000 personas que marcharon pidiendo paz, el gobernador que los felicitó y aplaudió como si fuera una fiesta, el gobernador que dijo que no eran suficientes para que él renuncie. ¿Cuántos muertos más necesita? ¿Cuántas familias más tienen que huir? ¿Cuántos niños más tienen que aprender a tirarse al piso en las escuelas para que este señor entienda que fracasó? 58,000 personas no son suficientes para él. 58,000 voces gritando, ya basta, no le importan. 58,000 ciudadanos arriesgando sus vidas para salir a protestar, no lo conmueven. ¿Qué necesita Rocha Moya para tomarse en serio la crisis? ¿100,000 muertos? ¿200,000 desplazados? ¿Que desaparezca todo Sinaloa? Y los ciudadanos de Sinaloa lo dijeron claramente en el Senado. Tenemos un gobernador sordo y mudo, pero aparte ineficiente. Un gobernador cínico y desvergonzado que solo se burla de la necesidad de paz de los sinaloenses. Esas son las palabras de la gente que vive ahí, de la gente que sufre todos los días, de la gente que perdió familiares, empleos, hogares. Y su gobernador solo se burla. Y denunciaron que Rocha Moya está siendo protegido directamente desde Palacio Nacional, que el gobierno federal lo está cubriendo, que no lo tocan porque es de Morena, que la lealtad al partido está por encima de las vidas de los sinaloenses, que pueden morir miles, que pueden huir 100,000, que pueden desaparecer los que sean, pero mientras sea de Morena, Rocha Moya está protegido, intocable, blindado, mientras su pueblo se desangra. Y los organizadores de la marcha dijeron que su salida
no debería ser una salida tranquila a su casa, que debería irse a una investigación, porque Rocha Moya tiene mucho que explicar, porque hay demasiadas preguntas sin respuesta, porque la situación de Sinaloa no se explica solo por incompetencia. Hay algo más, y los ciudadanos lo saben y exigen justicia. Y los organizadores de la marcha anunciaron que al día siguiente irían a manifestarse afuera de Palacio Nacional, a las 6 de la mañana, porque si el gobierno no los quiere escuchar, ellos van a hacerse escuchar, porque ya no tienen nada que perder, porque ya perdieron todo, sus empleos, sus negocios, sus familiares, su tranquilidad, su paz. Lo único que les queda es la voz, y la van a usar hasta que alguien los escuche. Y la senadora Telles emplazó a la presidenta Sheinbaum a que los reciba. Le dijo que Palacio Nacional no es su casa particular, que es la casa del pueblo, que tiene la obligación de abrir las puertas a los ciudadanos que vienen a exigir lo que es su derecho constitucional, la paz, que no puede seguir burlándose de Sinaloa como lo hizo López Obrador durante 6 años, y lanzó una advertencia directa: no vaya a salir mañana, presidenta, con excusas y mentiras para no abrir las puertas de Palacio Nacional a los ciudadanos sinaloenses arrasados por el narcopacto de su gobierno, porque conocemos a este gobierno, sabemos cómo operan, sabemos que buscan excusas para no hacer su trabajo, sabemos que prefieren descalificar a escuchar, sabemos que les importa más la imagen que la gente, y recordó lo que hizo Sheinbaum con la organización Nariz Roja, se burló de ellos, los descalificó, dijo que había ido Margarita Zavala, lo cual fue mentira, y los dejó en la calle sin recibirlos. Así trata este gobierno a los ciudadanos que protestan. Así responde a las demandas legítimas, con burlas, con mentiras, con puertas cerradas. Comenta Palacio Nacional. Si crees que Sheinbaum debe abrir las puertas a los sinaloenses, y uno de los organizadores dijo algo que debería resonar en todo México, algo que todos deberíamos escuchar y tomar en serio. El ya basta de Sinaloa se lo regalamos a todo México. El hartazgo, somos punta de lanza en eso. No vivan y no esperen a vivir lo que hemos vivido los sinaloenses, el abandono y la burla de nuestro gobierno. Despierten, México, vean en nosotros su futuro inmediato. Y tiene razón, Sinaloa es el espejo de lo que le puede pasar a cualquier estado. Lo que hoy viven los sinaloenses, mañana lo pueden vivir en Jalisco, en Michoacán, en Tamaulipas, en cualquier parte, porque el crimen organizado se expande, porque el gobierno no hace nada, porque la estrategia de abrazos y no balazos fracasó rotundamente, y los que pagan las consecuencias son los ciudadanos, las familias, los niños. Guanajuato ya lo está viviendo, Michoacán ya lo está viviendo, Guerrero ya lo está viviendo, Zacatecas ya lo está viviendo, Tamaulipas ya lo está viviendo. El narcoestado se expande como un cáncer, la violencia se normaliza, los desplazados aumentan, los empleos se pierden, y el gobierno solo emite comunicados, felicita a los que protestan y promete acciones que nunca llegan. Y hay algo que dijo otro de los organizadores que me quedó grabado. 7 años llevan ya, 7 años de ineficiencia, 7 años que nos han golpeado y nos han ofendido nuestra inteligencia. México debe de ser gobernado con la gente que aspira más, con la gente que cree en la academia, con la gente que debe y puede construir un mejor estado para nosotros mexicanos, no a la buenaventura con la que hemos sido gobernados los últimos 7 años. 7 años de Morena, 7 años de promesas incumplidas, 7 años de abrazos no balazos, 7 años de pactos con el crimen organizado. Y los resultados están a la vista. Sinaloa ardiendo, Guanajuato desangrándose, Michoacán en guerra, Zacatecas abandonado, y el gobierno celebrando victorias que no existen, presumiendo datos que nadie cree, mintiendo todos los días en las mañaneras. Y los sinaloenses dijeron algo muy fuerte: no tenemos nada que festejar el 16 de septiembre, mientras el gobierno organiza fiestas patrias, mientras echan cohetes y gritan vivas. En Sinaloa, la gente vive aterrada. No hay nada que celebrar
cuando tus hijos aprenden a tirarse al piso. No hay nada que festejar cuando tus vecinos desaparecen. No hay nada que gritar cuando las balas suenan más fuerte que el himno nacional, comenta Despierta México. Si crees que todos deberíamos salir a las calles como lo hicieron los sinaloenses, y la senadora Telles cerró con un mensaje directo al equipo de comunicación de Palacio Nacional. Sé que el Departamento de Comunicación Social de Palacio Nacional está monitoreando, está viendo en tiempo real esta conferencia de prensa. Pásenle bien el mensaje. Y el mensaje es claro. Los ciudadanos están hartos. Los ciudadanos están levantando la voz. Los ciudadanos ya no tienen miedo. Y si el gobierno no responde, si sigue burlándose, si sigue cerrando puertas, el hartazgo va a crecer y va a explotar. Y necesito tu ayuda. Necesito que compartas este video, que lo hagas llegar a más gente, que todos sepan que 58,000 personas marcharon en Sinaloa y el gobernador se burló de ellas. Que todos sepan que el gabinete de seguridad fue recibido con una balacera que dejó 11 personas sin vida. Que todos sepan que hay más de 100,000 desplazados y 25,000 empleos perdidos. Que todos sepan que los niños en las escuelas aprenden a tirarse al piso cuando hay balaceras. Que todos sepan que ciudadanos valientes están exigiendo que la presidenta los reciba y el gobierno les cierra las puertas. Que todos sepan que acusaron directamente al gobierno de pactar con el crimen organizado. Porque la presión social importa. Porque cuando la información circula, es más difícil que la ignoren, porque el silencio es complicidad. Comenta, compartir, si vas a hacer que este video llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Sinaloa está gritando. 58,000 voces pidiendo paz, y el gobierno responde con burlas, con excusas, con balaceras que matan a 11 personas el mismo día que llega el gabinete de seguridad. Pero los sinaloenses no se rinden. Los sinaloenses se levantan y nos están advirtiendo a todos los mexicanos. Despierten, porque esto puede pasarles a ustedes mañana. Hoy es Sinaloa. Mañana puede ser tu estado. Mañana pueden ser tus hijos aprendiendo a tirarse al piso. Mañana puede ser tu familia huyendo. Mañana puede ser tú marchando y que el gobernador se burle. Pero nosotros no vamos a olvidar. Nosotros vamos a seguir informando. Nosotros vamos a seguir exigiendo que el gobierno haga su trabajo. Porque Sinaloa merece paz. Porque México merece paz. Porque los niños merecen ir a la escuela sin miedo. Porque las familias merecen vivir en sus hogares. Porque los trabajadores merecen conservar sus empleos. Y ya hubo demasiada sangre. Ya hubo demasiado silencio. Ya hubo demasiada burla.